Hola chicas, bueno, hoy vamos a empezar con la prueba chi cuadrado, pero de mejor ajuste, ¿sí? A ver, esta prueba se utiliza para ver qué tan cercanos son los datos observados y los esperados a una distribución en particular. O sea, me van a dar un conjunto de datos y me van a pedir que vea si se ajustan a una determinada distribución. ¿Qué distribución hemos visto? La normal, la binomial y bueno, vamos a ver la que es la uniformemente distribuida. Ya, la prueba chi cuadrado es básicamente lo mismo que la anterior, pero lo que va a cambiar es los grados de libertad. Ahora en los grados de libertad yo tengo n-1. ¿Qué es n? La cantidad de columnas o bueno, filas, dependiendo de cómo estén presentados los datos en la tabla menos 1. Ya, hoy vamos a ver qué hacer con los datos uniformemente distribuidos. ¿Qué quiere decir esto de uniformemente distribuidos? Pues que la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos que me dicen ahí es exactamente el mismo. Ya. Bueno, aquí está el proceso con la calculadora, les doy la parte escrita. Con todo, cuando resolvamos estos ejercicios, pues les voy a pasar un video para que ustedes vean cómo se resuelve con la calculadora, ¿ok? Vamos a empezar ahora con el ejercicio 8D. El primero me dice, Terry compra 10 Skittles y cuenta cuántos vienen de cada color. En total hay 600 dulces. Según el fabricante, están distribuidos equitativamente o lo mismo que uniformemente distribuidos, si es lo mismo. Y hay 20% de cada color en cada bolsa. Entonces, fíjense. Al decirme que hay 20% de cada color, pues me dice que hay una distribución equitativa o que están uniformemente distribuidos, ¿ok? Entonces, los resultados de las 10 bolsas son, y me da esto. Hay amarillos, naranja, rojo, morado, verde, y me dice esta frecuencia. Esta frecuencia es la observada. ¿Ok? ¿Por qué es la observada? Pues porque es lo que yo conté en las 10 fundas que me dan aquí, ¿ya? Ahora, me dice que encuentre las frecuencias esperadas. ¿Cómo encuentro esto? Me dice que yo tengo en total 600, ¿no es cierto? Y me dice que va a haber 20% de cada color. Entonces yo saco el 20% de los 600 dulces que tengo. Entonces si yo elimino, pues me queda 20 por 6, que es igual a 120. Y esta es la frecuencia esperada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque saco el 20% de los 600 dulces que yo tengo. Y como es una distribución uniforme, pues todas las frecuencias esperadas son exactamente las mismas. Ahora, el literal B me dice escribe el número de grados de libertad. Acuérdense que ahora es n-1. ¿Qué es n? En este caso va a ser la cantidad de filas que yo tengo. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso pongo 5 menos 1 es igual a 4. Ahora, me dice, determina los resultados de una prueba de mejor ajuste. Sí, esto es súper importante. Una prueba de mejor ajuste con un nivel de significación del 5% para encontrar si los datos de Terry se ajustan a una distribución uniforme. Entonces, si bien, yo hago aquí mi tabla como que en verdad siguiera una distribución uniforme, pero voy a comprobar si es que eso es cierto. Me dice, recuerda escribir la hipótesis nula y alternativa. ¿Cómo escribo esto? La hipótesis nula me va a decir que los datos sí siguen la distribución uniforme, o sea, afirmo lo que me están pidiendo encontrar. En cambio, la hipótesis alternativa va a ser que los datos no siguen una distribución uniforme. Ya, el DF yo ya lo tenía de acá, así que esto bien podrían no copiar. Ahora, vamos a ver cómo calcular el chi cuadrado y la probabilidad. Voy a pasarles aquí un video. Los datos. Para hacer el cálculo del chi cuadrado y de la probabilidad cuando tenemos datos uniformemente distribuidos, en la lista 1 debemos ingresar los datos observados, es decir, los que nos da el problema. Entonces voy a ingresar aquí una lista que corresponden al primer problema. En la lista 2 tengo que ingresar en cambio la frecuencia esperada o los datos esperados, que son los que yo calculo en el problema. Como son uniformemente distribuidos, pues todos son exactamente iguales. Aquí estoy ingresando en la lista 2.
Ya. Una vez que hago esto, pongo test porque va a ser una prueba chi, pero ahora pongo la opción GOF. Veo que en la lista de datos observados está la lista 1, en la de datos esperados la lista 2. El DF, que es los grados de libertad, también debo ingresarlos, que yo eso ya lo he calculado antes. En este caso es el valor de 4. Bajo, calculo y obtengo el valor del chi cuadrado y el valor del p. Ya. Muy bien, entonces ahora regresamos. Fíjense que aquí me decía 10,45. Lo pongo con 3 cifras significativas y la probabilidad que había calculado. Ahora, mantengo, sigo viendo el problema que me dice el valor crítico es de 9,488. Ahora, en estas pruebas tenemos que hacer la comprobación de los dos criterios que habíamos visto, es decir, comparar tanto el chi cuadrado con el valor crítico como el p con el alfa, ¿ok? Si las dos conclusiones me salen exactamente iguales, pues hago una conclusión general. Puede ser que en el uno me salga que se rechaza la hipótesis nula y en el otro se acepta la hipótesis nula. Si pasa eso, simplemente se dice que no se puede concluir nada porque no hay factores determinantes que me permitan hacer una buena conclusión. Ya, entonces voy a ver. Aquí el chi cuadrado me sale 10,5, que en este caso es mayor que el valor crítico. Cuando pasa eso, voy a tomar lo que ya estábamos haciendo en la prueba chi cuadrado. Acuérdense, esto no cambia en absolutamente nada porque es la misma prueba chi. Entonces, cuando el chi cuadrado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ahora vamos a ver qué pasa si yo utilizo p. P en este caso es menor que alfa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que se rechaza la hipótesis nula? Que no ocurre esta nula, sino que lo que ocurre es la alternativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos no siguen una distribución uniforme. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Que lo que me dijeron que estaban distribuidos equitativamente, diciendo que hay un 20% de los 600 dulces, no ha sido cierto. Debe haber alguno que tenga mayor cantidad de dulces, pero eso es lo que yo he podido comprobar, ¿ya? Vamos a ver ahora el ejercicio 2. El ejercicio 2 me dice que hay 60 estudiantes en el curso número 12, que el señor Stewart pregunta el mes de su cumpleaños y los resultados son, esto es lo que él obtuvo, si fue preguntando de uno en uno y anotó. Me dice que los meses en los que se cumplen años están uniformemente distribuidos. Me dice que escriba la tabla de valores esperados. Para la tabla de valores esperados, pues mantengo lo mismo que lo de acá, mes y frecuencia y los meses. Ahora, si hay en total 60 estudiantes y debería estar uniformemente distribuido, pues los 60 estudiantes deberían dividirse para los 12 meses del año, que me da un valor de 5. Por eso es que yo pongo en todas las frecuencias esperadas un valor de 5. Ahora, escribo el número de grados de libertad. En este caso tengo 12 columnas que corresponden a los 12 meses. Por lo tanto, es 12 menos 1, es decir, que el valor de los grados de libertad es 11. Ahora, me dice que determine los resultados de una prueba de mejor ajuste con un nivel de significación del 10% para ver si estos datos se ajustan a una distribución uniforme. Recuerden, siempre se debe escribir primero la hipótesis nula y la alternativa. Ya, la nula me dice que los datos siguen una distribución uniforme, apoyo a lo que me están diciendo. Y la alternativa, en cambio, me dice que los datos no siguen una distribución uniforme. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que tenemos un chi cuadrado de 6 y un valor de p de 0,873, ¿ok? Bueno, aquí no se ve lamentablemente en la foto. Voy a ir acá para ver si se ve. Ya, me dice que el valor crítico es 948. Me pide que escriba la conclusión de la prueba y que dé una razón. Acuérdense, aquí ya vamos a hacer las dos. Entonces, me dice que el chi cuadrado es igual a 6 y es menor que el valor crítico. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Ahora, el p, que es 0,873, es mayor que alfa, que es 0,1, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Como en ambos casos se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Como se acepta la hipótesis nula, ¿qué es lo que quiere decir? Que los datos sí siguen una distribución uniforme, ¿ok? Ya.
Vamos ahora con el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice que Sergio trabaja en un call center, que en una semana contesta 840 llamadas y se muestran los resultados. Él cada día fue anotando cuántas llamadas recibió en total. Me dice que las llamadas están uniformemente distribuidas. Me dice, muestra el valor esperado del número de llamadas diario, o sea, que demuestre que la frecuencia esperada o que el valor esperado es 120. Entonces, acuérdense que le era como la frecuencia esperada, por eso le pongo como es. ¿De quién? De las llamadas diarias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Las 840 llamadas las divido para los 7 días de la semana, que en este caso es 120. Por lo tanto, ¿cómo sería mi tabla? Pues mi tabla sería igual a esta, pero en cada uno de estos valores yo debería tener el valor de 120. Ya. Me dice que escriba el número de grados de libertad. Tenemos 7 columnas, menos 1, que serían 6. Me dice que el literal se me pide que determine los resultados de una prueba de mejor ajuste con un nivel de significación del 5% para ver si se ajustan a una distribución uniforme. La hipótesis nula es que los datos siguen una distribución uniforme y la hipótesis alternativa es que los datos no siguen una distribución uniforme. Ahora, calculo el chi cuadrado y el p como yo había visto antes. En la lista 1, acuérdense, van los observados y en la lista 2 van los esperados. En este caso los esperados son 120 para todas. Me da el valor crítico. Veo que en este caso el chi cuadrado es mayor al valor crítico, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Y veo también que el p es menor que el alfa, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la alternativa, es decir, que los datos no siguen una distribución uniforme. Ya. Vamos a ver el último ejemplo, que me dice que el último dígito de 500 billetes de lotería ganadores se muestran en la tabla. Como son varios dígitos, pues tengo del 0 al 9. Y me dice cuántos billetes de lotería tienen ese último dígito. Ahora, me dice que cada dígito tiene la misma probabilidad de salir. Al decirme que tiene la misma probabilidad de salir, pues me está diciendo que todos tienen el mismo valor esperado, la misma probabilidad, por lo tanto la misma frecuencia esperada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los 500 billetes de lotería yo los divido para los 10 dígitos que tengo. Esto simplifico y me queda un valor de 50. Por eso es que aquí yo pongo para todos el valor de 50. Los grados de libertad pues son los 10 dígitos, las 10 columnas menos 1, que en este caso sería 9. Ahora, tengo que hacer la prueba de mejor ajuste con un 10% del nivel de significación para ver si siguen o no una distribución uniforme. La hipótesis nula es que los datos siguen una distribución uniforme. La hipótesis alternativa que los datos no siguen una distribución uniforme. Calculo el chi cuadrado y el p, ¿sí? Con el GOF poniendo en la lista 1, esta sería la lista 1 y esta sería la lista 2, ¿no? Porque son los esperados. Y obtengo estos valores de aquí. Ahora, me da el valor crítico, que es 14,684. En este caso el chi cuadrado es menor que el valor crítico, por lo tanto acepto la hipótesis nula. Y aquí la probabilidad es mayor que el alfa y también se concluye que se acepta la hipótesis nula. Es decir, que sí se cumple que los datos siguen una distribución uniforme.